Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Conectados a través de las Escrituras. Yo soy Bárbara Román. Somos de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor. Nuestra iglesia está ubicada en la cafetera número 2 del pueblo de Atillo, que pastorean nuestros amados pastores y hermanos Keren y Rafi Fiquelme. Nuestros horarios de culto de oración son los miércoles a las 7 de la noche, los cultos de los jóvenes son los viernes a las 7:30 y el culto mayor los domingos a las 9 de la mañana. Frente de nuestra iglesia ondea una hermosa bandera que declara a todos que Jesucristo es el Señor. Les invitamos a gozarse con nosotros en el nombre de Jesús. Saludos, mi nombre es Yacer Rosa. Queremos agradecer a los hermanos que se han estado conectando cada jueves y también por todos sus hermosos comentarios. Recuerden que se pueden conectar a través de las diferentes plataformas. En Facebook, el canal de YouTube, en @iglesiamejes, el chat de la Iglesia Mejes, en WhatsApp. Gracias, Yacer. Y ahora vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por los hermanos que se están conectando. Bendita palabra que podemos llevar al pueblo, Señor, para enseñarles, para educarnos, Señor, y para bendecir y glorificar tu nombre, Señor. Que esta palabra edifique, que transforme y que llegue a los corazones. Te lo pido, Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué bendición estar con ustedes nuevamente. Hagamos un breve repaso de los puntos más importantes de la clase anterior, que fue el gran día del Pentecostés. El primer punto que queremos recordar es el Shavuot, la fiesta judía original que se celebra la cosecha y la entrega de la ley en el Sinaí. También queremos tocar el punto del Pentecostés, el cumplimiento donde Dios ya no entrega tablas de piedra, no como antes, sino con su Espíritu Santo para poder y dar poder. También queremos recordar la unanimidad, que es el Espíritu, cuando el Espíritu descendió, que estaban todos unánimes juntos llenando toda la casa y todo nuestro ser. También recordamos la redención de Babel, que fue lo que nos habló la hermana Bárbara en la otra clase. Exacto. Que decía que en la Torre de Babel las lenguas se confundieron para dividir, pero en el Pentecostés todo lo contrario, el Espíritu dio lenguas para unir a las naciones bajo un mismo mensaje. Si te perdiste alguna de estas clases o enseñanzas y quieres profundizar en estos temas, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube en @iglesiamejes. Ahí encontrarás cada lección lista para acompañarte en tu tiempo de estudio personal. Amén, dice amén. ¿Verdad? Que estábamos comentando que la clase pasada estábamos hablando de la historia del Pentecostés. Y ahora vamos a continuar en la parte de 2 hablando de la guía y manifestación del Espíritu Santo. Vamos a ver que vamos a continuar con el mismo capítulo número 2, de hecho, en el nombre de Jesús, y vamos a estar discutiendo ciertas áreas, pero más bien cómo el Espíritu Santo nos guía. Okay. Vamos a ir dando lectura paso a paso por este maravilloso capítulo de Hechos. Vamos a comenzar, y para los que no han podido ver, como dijo la hermana de Yacer, vamos a buscar en YouTube la clase anterior. Esta es la parte 2, hermano. Dice en capítulo 2, versículo 1, y dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Según el libro de William Barclay, Comentario del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, el volumen 7, describe que el Espíritu Santo es la realidad dominante en la vida de la iglesia primitiva. Que el Espíritu Santo es la fuente de toda dirección. Él es el guía. Él es el que guió a los apóstoles. Y aún en estos tiempos nos continúa guiando nosotros, Yacer. Hermano, 2 de estos ejemplos descritos en la palabra son el Espíritu Santo que guió a Felipe a ponerse en contacto con el eunuco etíope, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. La iniciativa divina en la evangelización, el texto detalla que el Espíritu Santo dijo a Felipe
nuevamente, acércate y júntate a este carro. Esto nos enseña que la misión no depende del entusiasmo humano, sino de la dirección de Dios, que es el mismo Espíritu quien prepara el escenario y elige el momento y señala a las personas que tienen el corazón dispuesto para escuchar. Ya se te escogió a ti y me escogió a mí, que teníamos el corazón dispuesto a escuchar y estar aquí en este aprendizaje. La sensibilidad y la obediencia del creyente, hermano. Felipe ya estaba en un avivamiento en Samaria, pero cuando el Espíritu le habla, no cuestiona ni se demora. Yo quiero detenerme ahí, Yacer, porque mira qué hermoso que Felipe estaba en avivamiento, pero cuando el Espíritu le habla, ¿qué dice Yacer? No cuestiona. Ni se demora. Yo, ¿cuántas veces cuestiono la voluntad del Señor? ¿Cuántas veces me demoro? Quizás en orar, quizás en el ayunar, quizás cuando te despiertas, nos despiertas a las 3 de la mañana y no respondemos a ese llamado. Y esto es una enseñanza. La disponibilidad que tenía Felipe demuestra que para ser testigos efectivos, como dice en Hechos capítulo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay que estar en sintonía con la voz de Dios. Acción inmediata. En el verso 30 dice que Felipe acudió corriendo. La guía del Espíritu requiere una respuesta activa y diligente. Que rompamos las barreras, hermanos, geográficas y sociales. Este evento es el cumplimiento práctico de llevar este mensaje hasta lo último de la tierra, como dice la palabra del Señor. La inclusión. El etíope era un extranjero y un eunuco, alguien que según las ciertas leyes antiguas tenían restricciones de entrada al templo, o sea, que no podían entrar. El Espíritu mueve a Felipe para demostrar que el Evangelio es ahora para todas las naciones, sin importar su origen o condición física. Es el puente, hermano. Dios mueve a los evangelistas hacia el funcionario para que la semilla del Evangelio llegue a todo el mundo, a África, a través de este hombre. El Espíritu, como el Maestro, es la explicación de la palabra. El Espíritu no solo mueve a Felipe a acercarse, sino que lo capacita para explicar las Escrituras. Cuando el eunuco lee a Isaías y no entiende el Espíritu, usa a Felipe para revelarle que ese texto hablaba de Jesús. Esto explica que el Espíritu Santo es quien ilumina tanto al que predica como el que escucha. Qué hermoso esto, ya sé. De verdad, cada vez, aunque uno estudiando la palabra, uno la detalla, la repasamos, y aún aquí dando la clase, el Señor continúa hablando. Él es el resultado del movimiento del Espíritu, gozo y salvación. La intervención del Espíritu termina en bautismo y el eunuco siguiendo su camino, gozoso. Esto confirma que cuando el Espíritu es quien mueve la iglesia, el resultado siempre es la expansión del reino y el fruto del gozo en los nuevos creyentes. Amén, así mismo. Amén, amén. Otro punto, otro ejemplo que queremos dar de la Biblia, que son muchos, porque estamos hablando, recuerden hermanos, que estamos hablando del Espíritu Santo. Amén. Yo me atrevería a decir que esto es ni un % Poquitito de lo que podemos hablar del Espíritu Santo. Otro punto es el que guía las decisiones del Concilio de Jerusalén. Eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 15, versículo 28 al 29. Busquemos en nuestra Biblia. Y dice así, hermano: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os tengáis clasificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasarlo bien. Hermanos, aquí vemos un ejemplo de la lista larga que tenían de diferentes cosas que no se podían hacer.
y ellos en comunicación con el Espíritu Santo, ellos lo resumen, el Espíritu Santo solo le pone solamente como 2 o 3 cosas de todas las cosas que tenían, que no podían hacer. Hermano, quiero enfatizar que aquí lo que leímos ahora mismo en Hechos capítulo 15, versículo 28 al 29, era enfatizado, dirigido a los gentiles. ¿Está bien? Entonces seguimos. ¿Qué podemos ver de este ejemplo? Vemos la autoridad compartida. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, que no fue decisión de ellos solamente. Ellos fueron a consultar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, junto con ellos, tomaron esa decisión. Lo más revelador de este texto es la frase inicial. Explica que la decisión no fue solo un acuerdo humano o administrativo. Fue con el Espíritu Santo. Vemos aquí también, hermanos, la confirmación divina. Indica que hubo una sintonía total entre la voluntad de Dios, el Espíritu Santo y el liderazgo de la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Amén, amén. También vemos la dependencia. Refuerza lo que viste en Hechos 1 en la clase anterior, hermanos, ¿se recuerdan? Donde nada se hace sin la guía del Espíritu Santo. Amén. También vemos el principio de la libertad en Cristo. El concilio decidió no imponer cargas innecesarias a los nuevos creyentes, o sea, a los gentiles, hermanos. No a la circuncisión. Se determinó que la salvación es por gracia, a través de la fe, no por cumplir rituales de la ley de Moisés. Amén. Solo era simplemente por la salvación, porque la salvación en Dios es gracia. Lo esencial, solo se les pidió abstenerse de prácticas que lo vinculaban directamente con la idolatría y la inmoralidad. También podemos ver la unidad de la iglesia. La decisión que buscaba evitar la división entre los judíos y los gentiles. Eso era muy importante. Qué interesante. Vemos también la convivencia, que son las restricciones dadas, es abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Permitían que judíos y gentiles pudieran sentarse a la misma mesa, que los judíos que no se sintieran los judíos contaminados. Wow. Ese enfoque es importante. Esto viene siendo el enfoque más importante de todo esto, es que la Biblia nos enseña, hermano, que el amor y la unidad del cuerpo de Cristo están por encima de las tradiciones culturales. Amén, amén, Yacel. Qué hermoso. Qué hermoso. Y ve que muchas de las contiendas que existen hoy en día es las tradiciones culturales. Las divisiones. Y las divisiones, amén. Jamás, hermano, se tomó ninguna decisión ni se dio ningún paso que fuera importante en la iglesia primitiva sin la guía y dirección del Espíritu Santo. Es bien importante que entiendan esto, ¿verdad? Que la iglesia primitiva era una comunidad guiada por el Espíritu. Todos los líderes de la iglesia eran hombres llenos del Espíritu Santo. Todos los miembros de la iglesia primitiva vivían en el Espíritu, que era la nueva atmósfera que respiraban. Yo me imagino ellos maravillados de sentir y experimentar, ¿verdad? Constantemente esa dirección sobrenatural que les daba el valor de los cristianos para enfrentarse con situaciones peligrosas. ¿Sabes? Que el mismo Espíritu te va dirigiendo a saber qué vas a hacer y cómo no vas a hacer. Te voy a dar un ejemplo. Como el poder para resolver más adecuadamente tus problemas. Como la elocuencia, que la elocuencia es el hablar, la manera sabia en decir las cosas necesarias. Y el gozo que no dependía de las circunstancias, sino de toda obra del Espíritu Santo. Tú sabes que a veces estamos pasando situaciones, pero por el mero hecho de estar llenos del Espíritu Santo, tú estás feliz, estás contento. Y no es que no estás pasando situaciones, sino que el Espíritu Santo te ayuda a cargarlas y a llevarlas. Amén. Te sientes confiada. Amén. Amén. Hermanos, eso lo podemos ver en Hechos capítulo 5, el versículo 32. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Ok, y dice así, voy a leer la Nueva Tradición Viviente. Dice, nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que le obedecen. Amén. Amén. Qué poderosa esa palabra, hermano.
Nosotros somos testigos de todas estas cosas, también como lo es el Espíritu Santo, que Él sinceramente hace su voluntad en nosotros y es nuestra responsabilidad buscarlos, hermanos. Y como resultado experimentamos más y más de la guía y la dirección del Espíritu Santo, como decía Bárbara ahora mismo. Vamos a continuar leyendo la lectura en Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De repente vino del cielo un estruendo como si se hubiera desencadenado una gran tempestad de viento que llenó toda la casa donde estaban alojados. Lo comparaban como un huracán. Cuando se oyó aquel estruendo, se juntó allí mucha gente y estaban que no sabían qué pensar. Y se les presentaron como lenguas de fuego que iban repartiendo a cada uno. Se posaban sobre cada uno de los discípulos y cada uno de ellos se oía hablar en su lengua materna. Así que todos estaban admirados y atónicos. Entonces el Espíritu Santo inundó a todos y el mismo Espíritu Santo los iba capacitando. Amén. ¿Espera usted, hermano, que el Espíritu Santo nos capacite? ¿Espera tú, Bárbara, que te capacite el mismo Espíritu Santo? Día a día, día a día. Dios manifestó su presencia a estos creyentes de una forma espectacular. Todos podían entender las lenguas, aunque esas lenguas fueran su idioma natal. Qué increíble es que ahí vemos lo sobrenatural del Espíritu Santo. Que todos estaban hablando en lengua, en sus propios idiomas, pero estas personas los pudieron entender, que ahí está lo sobrenatural. Todos unánimes y pudieron, ¿verdad?, entender su lenguaje. Wow, lo que sucedió el día de Pentecostés no se puede explicar con palabras. Lo cierto es que los creyentes tuvieron la experiencia del poder del Espíritu Santo que inundaba todo su ser. La literatura nos demuestra que en los primeros 13 capítulos la palabra menciona el Espíritu Santo más de 40 veces. La iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo. Vamos a definir cada manifestación del Espíritu Santo. Ven, hermanos, cómo les vamos llegando, aunque más o menos estamos tocando los mismos versículos de la clase pasada, pero nos estamos enfatizando en la guianza y en la manifestación del Espíritu Santo. Según el diccionario bíblico Holman, el estruendo, que significa como un viento recio, viento con fuerza, una fuerza natural. Significa aliento de vida, mostrando una conexión inseparable entre el humano y el Espíritu de Dios. Puede desarrollarse como una breve brisa suave hasta una tormenta violenta como los hermanos. Ese viento que respiramos para estar vivos, hermanos. Vamos a buscar la palabra en Ezequiel capítulo 37. Vamos por aquí a la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 37, en el verso de 9 al 10. Y dice así: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Wow, gloriosa palabra. Amén. También podemos ver, vamos a definir las lenguas como de fuego. La definición según Holman, que es un don inexplicable. Hoy en día todavía no existe presentación específica de este evento. Mas, sin embargo, algunos intérpretes consideran que es una actividad profética, pero no existe textualmente que esta práctica de profetizar incluye hablar en lengua, facultad sobrenatural, según la teología cristiana, que permite a una persona hablar un idioma desconocido, ya sea un idioma humano extranjero o un lenguaje celestial, como un regalo del Espíritu Santo, manifestado en eventos bíblicos, pero la Biblia de fe de este suceso lo leímos en Hechos y también en Jeremías capítulo 1, el versículo 9. Vamos a buscarlo, hermano. Y dice así: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí puesto mis palabras en tu boca. Qué hermoso, hermano. He aquí puesto mis palabras en tu boca.
También podemos buscar en 1 Corintios capítulo 14, versículos del 1 al 4. Y dice así: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aún por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificarlo, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, hermano. Amén. ¿Vieron la diferencia? Qué hermoso esto, ¿verdad? Amén. Fíjate, y podemos ver que todavía hay mucha contrariedad, y cuando tú vas a escuchar los expertos en la literatura, tienen su propia opinión de lo que es las lenguas del Espíritu Santo, pero la Biblia lo especifica. La Biblia da fe y testimonio de ella. Por eso es un evento sobrenatural que quizás ellos están tratando de buscarlo humanamente, pero hermanos, esto es un evento sobrenatural. Sí, no. Ahora vamos para la definición de fuego. Definición de fuego, según el diccionario Holman. Me gusta que ustedes sepan de dónde sacamos, ¿verdad?, parte de nuestra palabra, y sacamos la información para el aprendizaje de ustedes. Ambos términos se refieren a manifestación física de algo que arde, un calor, una llama, una luz. En la antigüedad, la gente encendía el fuego frotando trozos de leña para provocar fricción para que ardiera más. Por ejemplo, cuando Abraham se aposenta frente y ve la llama de fuego, vamos a ver, fue como en el mismo altar para sacrificar a Isaac, ¿se acuerdan? Pero según la palabra, esto es muy significativo, pero era lo principal manifestación de la presencia de Dios, aplicación o juicio. En ese momento, Dios le estaba enseñando a Abraham algo cuando fue con Isaac para el sacrificio, pero después le mostró la gran misericordia, ¿ves? Para evidenciar la presencia del Señor, pero a la misma vez para aplicación de juicio. Vemos en la palabra algunas de las manifestaciones. Ahora vamos para Génesis capítulo 15, que quiero que puedan ver este pasaje. Y es importante para que esto da testimonio de que lo que estamos leyendo y enseñándole está realmente en la palabra del Señor. Capítulo 15, versículo 17, y dice así: Y sucedió que, puesto el sol y ya oscureció, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Ven? Otro testimonio de lo que es el fuego en el Antiguo Testamento. También podemos ver esta manifestación nuevamente en Éxodo capítulo 3. Vamos a Éxodos para que ustedes vean que estas manifestaciones están desde el Antiguo Testamento, pero lo único que se manifestaban de manera diferente. ¿Ves? Dice en el versículo 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió sus rostros porque tuvo miedo de mirar a Dios. Wow. Este evento cumple la promesa de Jesús sobre el envío del Espíritu Santo, que volvemos y lo mencionamos en Hechos capítulo 1, verso 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ve? Y hermano, esto es bien importante que ustedes sepan que siempre el Señor está dirigiendo desde el principio. Siempre se está manifestando a su pueblo. Sin el Espíritu Santo en ese momento, basado en ley, pero basado en manifestaciones, y luego con numerosos eventos sobrenaturales, como le pasó a la iglesia primitiva en el día del Pentecostés. Así mismo, hermano. Dios lo va a hacer, pero quizás Dios no va a cumplir tus expectativas.
Un ejemplo de Elías tuvo un fuerte viento, sintió un terremoto, un gran fuego, pero Elías pudo sentir al Espíritu Santo dentro de un silbido apacible. Esto lo pueden ver en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 13. Amén. Dice así: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, Amén. porque los judíos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Amén. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasa, y un grande poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz, diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Qué hermosa palabra, hermano. Qué increíble suceso, cómo vemos la manifestación de Dios en nuestras vidas. A veces solo lo encontramos en el silencio como Elías, en un silbo apacible y delicado. Pero Dios nos dio el Espíritu Santo y nos llenó de su poder y de su gracia. Qué bello. Qué bello este relato, porque antiguamente le estaba leyendo la manifestación a través de un estruendo, a través del viento, pero aquí vemos a Elías que no, en ninguna de esas manifestaciones él lo sintió, sino en el silencio. Así mismo. Wow, hermano, necesitamos de la guía del Espíritu Santo para subsistir. Tenemos que volver a los cimientos, ya se lo había dicho, la iglesia primitiva, a los cimientos. El Espíritu Santo desciende sobre el hombre y mujeres comunes, capacitándonos para comunicar un mensaje extraordinario. Diferentes pueblos, un solo mensaje, rompiendo barreras culturales, sociales y lingüísticas, recordándonos que el Evangelio no tiene fronteras y que Dios desea ser comprendidos por todos. En la actualidad vivimos en un mundo fragmentado donde abunda la confusión, la división, el ruido espiritual. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos gobierne nuestras actitudes, palabras y acciones, nos convertimos en testigos vivos del amor de Cristo. No solo con palabras, sino con la manera en que vivimos día a día. Así como los primeros discípulos estaban reunidos, orando, esperando la promesa del Padre, hoy también somos llamados a detenernos, alinearnos y depender del Espíritu Santo para vivir una fe auténtica y transformadora. Amén, amén, amén. Y vamos a culminar con esta hermosa palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y dice: no apaguéis al Espíritu, no menosprecies las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno. Absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosa palabra, Señor. Vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, así como la iglesia primitiva se dejó guiar por el Espíritu Santo y recibió esas manifestaciones y pudieron estar en ese gran evento. Aún en estos días
tenemos el Pentecostés vivo en la iglesia, en las congregaciones. Todavía estamos recibiendo el Espíritu Santo, todavía hay manifestaciones del Espíritu Santo, todavía Dios nos guía a través del Espíritu Santo. Así mismo, Bárbara. Amén, amén. Quiero, me vino a la mente también que al mismo Jesús no comenzó su ministerio hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. Como Amén. cuando Juan lo bautizó, que inclusive me recuerdan que el Espíritu Santo se posó como una paloma. Ahí eso vemos otro ejemplo, de que no es porque el Espíritu Santo sea una paloma, sino porque tiene diferentes manifestaciones, hermano. Amén. Así tenemos que hacer como nuestro Jesús. Bueno, hermano, y lamentablemente con esto llegamos al fin de nuestro estudio bíblico de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición. Para la próxima continuaremos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. No se olviden dejar sus mensajes en el chat o por Messenger. Déjenos saber si desean oración por alguna petición. Dale me gusta, comparte. Recuerda que la conversación no termina aquí. Te invitamos a conectarte con nosotras todos los jueves a las 7:30 en vivo a través de Facebook. Y si te perdiste alguna parte o quieres compartir este estudio con alguien, la clase estará disponible en varias plataformas. Puedes encontrarnos en Facebook, WhatsApp, que es el canal de la Iglesia Menjes, en YouTube, Iglesia Menjes. Así que sigan conectados a través de la Escritura. Hasta la próxima semana y que el Señor los bendiga Rica y abundantemente.